Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salió a acusar a que Hamas y el presidente ruso Vladimir Putin quieren aniquilar por completo una democracia vecina. Ayer un destructor de la clase Arleigh Burke de los Estados Unidos fue atacado con misiles de crucero y drones lanzados por militantes hutíes con sede en Yemen hacia Israel. O sea, en Yemen hay un lío bárbaro entre los chiitas, los sunitas, los wahhabitas y todas esas historias del mundo musulmán. Pero lo que voy es que la situación parece que hay una enorme preocupación porque este conflicto se amplíe más de lo que está ahora, o sea, un enfrentamiento entre Israel y la banda terrorista Hamas, que maneja lo que es la Franja de Gaza, y todas las vistas están puestas las miradas están puestas en Europa, donde ya se han producido, por lo menos que se trascendió por estas latitudes, 2 ataques de lobos solitarios. Uno en París, donde un checheño, al grito de la grande, acuchilló a un profesor de un establecimiento de enseñanza secundaria, creo, y después el argelino que andaba con un rifle automático paseándose en Bélgica por la calle, mató a 2 suecos que han venido a presenciar un partido por la Eurocopa. Bueno, así por eso le decía, París es un lugar donde está la máxima tensión en el viejo continente. Las fuerzas de seguridad francesas seguramente están teniendo a cal y canto un control muy importante de la capital parisina. Ya descartan, esto es lo brutal de todo esto, ¿no? Ya no descartan que va a haber un atentado. No se sabe cuándo, porque estos lobos solitarios no necesitan que les manden una orden, se activan solos. Agarran un cuchillo, un camión, lo que sea, y salen a lo que tienen que hacer, matar gente y generar lo que genera cada atentado, esto, miedo. Nos vamos a París, porque tenemos un amigo que está estudiando hace un tiempo ahí, en la capital parisina, el señor Felipe Villegas do Carmo, el cual me imagino que todas estas cosas deben estar pegando mucho más cerca que nosotros. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Marcelo, buenos días, mamá, ¿cómo están? Y sí, acá en máxima tensión se está viviendo todo, es una atmósfera bastante particular la que hay acá, más que nada para nosotros, los que no somos europeos ni de la zona de Oriente Medio. Y sí, la verdad que es un clima de máxima tensión, especialmente acá en París, en las zonas que son en el centro, en las zonas más turísticas, que es en las que se reforzó más que nada la seguridad. En esas zonas son las que más se han hecho las denuncias de bomba, que de hecho en estas horas ha trascendido que varias de ellas son denuncias falsas, y en las que más se ha incrementado la seguridad. Pero algo particular que he podido ver no solo con mis compañeros franceses en la universidad, sino también con mis compañeros que son mismo acá de Europa y que están más apegados a toda esta realidad, que ya es un conflicto que viene de hace años, ¿no? Con todo el tema de la inmigración, es que si bien nosotros lo podemos sentir como algo muy peligroso, que de hecho lo es, ellos ya lo tienen como algo más naturalizado. Entonces hasta que no pasa el hecho, hasta que no pase el atentado, es como si fuera algo más, algo hasta cotidiano, diría. Es algo raro incluso, podría decir. Claro, Felipe, no te olvides que, como bien describís vos, estos tipos lo que buscan es influir el miedo, porque el miedo paraliza. Y paraliza que lo que hace el mundo occidental, el deseo que tenemos todos nosotros de un día de laburo, salir a divertirnos un rato, a dejar de lado un poquito los desafíos que tenemos todos los días. Y si vos decís que te vas a meter, ayer creo que desalojaron en Versalles, ¿no? O sea, ayer desalojaron, por 4ª vez en la semana desalojaron Versalles. Y la historia es porque estos tipos, el miedo paraliza y pega a una actividad que es muy importante en Europa, que vos lo ves todos los días, que es el turismo, ¿no? Ahora, ¿vos vas a ir a Europa con este ambiente? Y yo creo que alguna gente dice, che, vamos a postergar esto por algunos meses, ¿no? De hecho, según lo que sé de las agencias de turismo de allí de Uruguay, hay varios que iban a viajar a París que ya están cancelando. Y bueno, y esa es la atmósfera que hay. Encima, no solo por el tema de los terroristas, sino todas las epidemias de pulgas y cosas que hay acá, que eso es un aditivo anecdótico. ¿No? Es hasta algo anecdótico, pero es todo un plus que el turismo, más que nada de lugares que no son europeos, se está viendo bastante afectado acá hacia lo que es París.
¿Tenés compañeros del Felipe, Perdón, señora, disculpe. no, justamente una de las cosas que le iba a preguntar para que nos contara fue algo que él me decía hace unos días. Vos tenías compañeros justamente de israelíes y que fueron llamados para unirse al ejército, chicos muy jóvenes que tuvieron que dejar sus cursos e irse. Sí, eso es algo bastante impactante para nosotros que no estamos acostumbrados a esa realidad. Yo tengo, en una de las clases que tengo, hay un trabajo de 9 compañeros que tenemos que hacer y 5 de ellos son israelíes, chicos de 24 años, son un poco más grandes que nosotros, que empiezan un poco o siguen la carrera un poco más tarde por el hecho de que tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio. Y ahora con el tema de la guerra se vieron obligados a volver, y por lo que pude hablar incluso antes de que se vayan a Israel a pelear, amigos, familiares habían visto afectados y hasta muertos. Entonces la realidad impacta en todos los rubros, directamente a los israelíes que están en otros lugares, más que nada a los jóvenes que tienen que pelear, pero también termina afectando indirectamente, termina a todos en el plano académico, social. Es algo bastante terrible, sí, chicos jóvenes, 24 años. 24. Sí, ahora están escuchando, no sé si escuchan unos ruidos que aparecen en mi celular. Me suscribí a las advertencias de ataque con misiles y cohetes que tiene Israel para sus ciudadanos. Y es una locura, continuamente están llegando estas advertencias que me dicen que en 10 segundos me puede caer un cohete en la cabeza. Pero como tú bien decías, Felipe, el Sahal, que es como se le conoce en hebreo, la Fuerza de Defensa de Israel, es un ejército ciudadano, y cuando llega el momento de enfrentar una contingencia de esta naturaleza, todos los israelíes, eso que viste con tu compañero se repitió en Estados Unidos, hasta tal extremo que la cantante de moda Taylor Swift perdió a su hombre de confianza, su seguridad. Su principal guardaespaldas es un integrante de los comandos de la Sahal y que dejó su cargo, que debe ser muy bien remunerado, porque es el que acompaña a Taylor Swift a noche y día, a sombra, a sol, la acompaña a todos lugares, y él le dijo, me tengo que ir a pelear por mi país. Le haber dejado unos cuantos mangos de ganar por cumplir con su obligación de formar parte de la Fuerza de Defensa de Israel, ¿no? Y eso le han pasado a tus compañeros, lo mismo, ¿no? Sí, ellos, literalmente, de la noche a la mañana volvieron, la semana pasada quedaban 3 compañeros de Israel que todavía no se habían ido, y ya al día siguiente, después, otros 2 más se fueron. Ahora quedaron acá un par, pero que también están por irse, y por lo que pude averiguar, ellos me dicen, posiblemente sí vuelven acá a París, vuelven para la última semana del semestre, o sea, para diciembre volverían, sí es que vuelven, claro. Entonces sí, es algo bastante complicada la situación. Felipe, tú que tuviste oportunidad de llegar a París bastante antes de que se iniciara este conflicto en el Medio Oriente, ¿no? ¿Qué diferencias estás viendo entre, por ejemplo, hablábamos recién de los lugares turísticos como Versalles, que ya van varias veces que lo han cerrado, pero bueno, está el otro emblemático que es la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, han habido manifestaciones en la Plaza de la Revolución, también han sido reprimidas porque Macron, tengo entendido, que prohibió manifestaciones a favor o en contra de Israel. Pero ¿cómo has visto, o si es que se notan, por ahí viene la pregunta, los cambios entre el antes y el después del inicio del conflicto? Se sabe que las alertas y la seguridad aumentó mucho, sobre todo en esos lugares. ¿Qué ves vos en la calle? Sí, bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay 2 grandes diferencias, 2 grandes grupos que podríamos diferenciar. Primero está lo que es en cuanto a despliegue de seguridad, y después está la percepción ciudadana. Yo justo ahora, hace un rato, leyendo las noticias, había leído que hay como 7.000 efectivos de seguridad desplegados
aquí en París, especialmente en los puntos turísticos, que son los que más se han visto afectados por todas las amenazas y posibles atentados. Entonces, por un lado, hay más seguridad, particularmente en los puntos turísticos. Como digo, yo, por ejemplo, en mi caso, el trayecto que tengo que hacer hacia la universidad todos los días, allí no he visto mayor despliegue de seguridad o no. La vida sigue más o menos normal. Entonces, más que nada en los lugares turísticos. Eso en cuanto al despliegue de seguridad, como digo, 7.000 personas más de seguridad desplegados es un cambio que lo he podido ver cuando he ido a esos lugares. Después lo otro, como decía, está la percepción. Un ejemplo que me parece bastante bueno para ilustrar, acá en París el sistema de metro tiene todo cuentas en las redes sociales. Y siempre avisan cuando hay alguna demora, alguna cancelación en los viajes. Y uno de las cosas que ellos prevén, y que de hecho cada 2x3, cancelan o demoran los viajes porque tienen que cerrar la estación o tienen que pausar, demorar, es por objetos perdidos, ya sea valijas, mochilas, y eso es algo que puede denunciar tanto el mismo personal de seguridad de las estaciones como también las propias personas. Y en estas semanas que han transcurrido de que, el reestallido de la guerra, he podido ver cómo las denuncias y los cierres de metros y cancelaciones y demoras han aumentado exponencialmente en lo que es en cuanto a objetos perdidos, mochilas y demás, por justamente ese miedo, esa percepción que digo, capaz que hay una bomba en la mochila o algo. Entonces hay una mayor, tensión. Hay una mayor tensión y atención ciudadana, que si bien quizás no se puede ver en primera persona, así cuando uno va caminando, sí que las personas están más conscientes y ante estas situaciones que pueden parecer en un contexto normal sueltas o que alguien se olvidó de una mochila, una valija o algo, en estos momentos la gente denuncia. Uh-huh. Sí, el tema de eso es lo que decís vos, estos tipos tratan de infligir miedo, ¿no? Los barrios donde están toda esta gente, estos inmigrantes del Medio Oriente, de argelinos, está muy lejos del centro de la capital, son barrios complicados, ¿no? Bueno, sí, está lo que es París centro, digamos, que ahí es donde están todas las atracciones turísticas y las grandes plazas, que es donde han ocurrido, todas las manifestaciones y demás. Y los inmigrantes, la gente que viene de otros países, tiende a estar hacia las afueras de París. Yo, por ejemplo, ahora estoy en los suburbios y de hecho estoy en una zona bastante multicultural, que está bastante tranquila, no se nota mucho la diferencia, pero que está en sí más hacia las afueras. Un poco más adentro, pero sin llegar hacia el centro, ahí es donde se puede ubicar más que nada la mayor cantidad de gente musulmana y demás, que ahí es donde tienden a estar y a vivir y a movilizarse. Pero como dije, cuando llega la hora de manifestarse y de, cometer todos los actos y demás, se mueven hacia el centro. La otra es la Plaza de la República, las manifestaciones. Palacio de Versalles justo está hacia las afueras, pero es un gran punto turístico. Pero Torre Eiffel, la Gare du Lion, que es una estación de metro, está en el centro, el Louvre. Entonces, si bien viven las afueras, se mueven hacia el centro para todas estas manifestaciones. Sí, hay un estado de ánimo también de las Fuerzas Armadas francesas. Estamos hablando de una república sólida, ¿no? Institucionalmente sólida. Pero a partir del incidente que hubo hace un par de meses, recordás cuando la policía batió a un joven marroquí, creo que era, que dio lugar a una serie de incidentes muy graves en toda Francia. Al parecer, según algunos medios internacionales que leí, las Fuerzas Armadas francesas, los mandos de las Fuerzas Armadas, le exigieron, de la forma que se puede exigir en una democracia, cómo funciona en una república, le transmitieron su preocupación al presidente Macron sobre el estado que estaba viviendo Francia, un estado de convulsión y desorden, y así también, ¿no? Eso es un debate que viene ya desde hace bastante tiempo, porque Francia es una república que, ahora mismo estamos en la quinta república francesa. Sí, claro. Que va cambiando a medida que se van reformando las constituciones. Y políticamente e institucionalmente
es un debate que viene ya desde hace varios años, el tema de, bueno, si no es momento de reformar de vuelta la Constitución. Pero con todo esto que viene ya particularmente hace varios años, con la oleada de inmigrantes en 2015 que hubo, que asumió el presidente Macron, ha estado bastante en tela de juicio el Estado francés y el Estado de la Quinta República. Es un debate que se da incluso académicamente en las universidades. Yo mismo lo he podido presenciar en algunas clases. Y bueno, y ahora con todo este tema, con las Fuerzas Armadas, como tú decías, que vienen reclamando más garantías, más seguridad, más estructura, más orden, es algo que se está viviendo. Bueno, justamente por eso... Felipe, es un proceso que vas a presenciar en vivo, en directo, que es un fenómeno que la Europa moderna, como decías vos, la Quinta República, pero todo lo que fue la explosión de la multiculturalidad que hubo en los distintos gobiernos europeos, de poder recibir a distintas etnias provenientes de distintos puntos del mundo y aceptarlas tal cual. Bueno, ese proceso que se llama multiculturalidad está llegando a su fin. La ministra de Interior de Alemania acaba de anunciar que Alemania, toca agarre simpatizante con Hamas, va a ser expulsado de Alemania. O sea, en Alemania, después que la Merkel impulsó esa suerte multiculturalismo, ahora en Alemania van a ser todos rubios de ojos celestes y van a cantar de vuelta el Deutschland über alles, esa estrofa primera, el signo de la alemán que fue eliminada después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora se está viendo esto mismo en Francia, donde no pocos dirigentes políticos de peso, con responsabilidad de gobierno, están exigiendo que se le retire de la nacionalidad francesa a Karim Benzema, ¿no? Un exponente del fútbol francés, ¿no? Sí, eso es algo que ha surgido en los últimos días. Benzema se ha manifestado a favor de todo lo que es Palestina, en contra de lo que está haciendo Israel, y se ha puesto en tela de juicio. Benzema ya ha sido parte de algunas controversias en el pasado, pero es un gran jugador y un ídolo para varios segmentos de la población francesa, y se ha puesto en tela de juicio. Pero bueno, tú dijiste el caso alemán. Anteayer, un jugador del Bayern Múnich, del club de fútbol Bayern Múnich, se manifestó a favor de Hamas en las redes sociales, y el Bayern Múnich lo había contratado el mes pasado y lo despidió, le rescindió el contrato. Entonces está habiendo un encrudecimiento en lo que es las leyes y la tolerancia o no tolerancia con respecto a ciertos mensajes. Sí, bueno, sí, vamos a presenciar ahora de ahora en más todo este tema de lo que está haciendo bueno, Francia es quizás de los países europeos el que más ha recibido la inmigración musulmana, ¿no? Bajarse un poquito del sur hacia la costa de todo el litoral del Mediterráneo, y ahí las principales mayorías, las minorías mayores son todas musulmanas, ¿no? Sí, hay una gran cantidad de población musulmana aquí en Francia, y de hecho es uno de los factores. Uno hoy, si lee a la sociedad, incluso se está empezando a ver en ciertos segmentos de la izquierda francesa, uno empieza a leer y escuchar lo que dicen, y hay una mayor crítica hacia lo que es la gran inmigración masiva y sin control que hubo, y ahora con todo esto que está pasando ahora y todos los llamamientos, las llamadas a que se hagan atentados y demás, hay una mayor, no sé si decirle intolerancia, pero sí una mayor sospecha y crítica hacia los gobiernos que permitieron esa inmigración y hacia los propios inmigrantes. Entonces es un cúmulo de cosas que se está formando y explota. Sí, vamos a recordar. Además, Francia tiene varios, por lo menos hasta antes de ayer, creo que era la última cifra oficial que yo había visto, capaz que vos la tenés más actualizada, pero 24 ciudadanos entre los muertos de los ataques del fin de semana que se inició el conflicto, y también 7 desaparecidos que, según las autoridades francesas, forman parte probablemente de ese grupo de rehenes que tiene Hamas en la Franja de Gaza. Y hay una negociación incluso, o se está tratando de negociar y de dialogar, bueno, no solamente porque la justicia quiere hacerse oír frente a estos actos criminales castigados por ley,
sino también por los rehenes o eventuales desaparecidos que se piensa que son rehenes, y de hecho la Fiscalía Nacional Antiterrorista Francesa había empezado una investigación propia preliminar, ¿no? El clima está bastante tenso en ese aspecto, porque también hay ciudadanos franceses en territorio de guerra que han muerto o que están todavía en calidad de desaparecidos. Sí, eso es algo. Acá nosotros, por ejemplo, en cuanto al gobierno francés, uno puede tener la noción, en un principio, cuando recién asumió, podía tener la noción de Macron y de su gobierno, que era un gobierno más hacia lo que sería el centro, tanto dependiendo de centro-derecha o centro-izquierda, pero más hacia ese respecto. Pero con los últimos acontecimientos se ha endurecido la postura, como tú decís, tanto en el plano judicial, ¿no? Como bien decís, así como en las investigaciones, pero también en las leyes y en los decretos, como decíamos al principio, que se prohibió manifestaciones pro Palestina y pro Hamas, que las que han habido han terminado en represiones bastante grandes. Entonces, tanto social como gubernamentalmente, el clima está bastante tenso y de un recrudecimiento en cuanto a la opinión pública. Sí, Macron teme que el conflicto, de hecho, en Oriente Medio le termine siendo un boomerang que se transforme en un elemento de división en Francia, ¿no? Él ha hablado estos últimos días sobre cómo hay que gestionar la situación. Incluso lo hizo cuando justificó la decisión de prohibir las manifestaciones pro-palestinas en Francia, porque él entiende que hay que tener como que una especie de periodo de decencia tras las masacres de israelíes que empezaron el 7 de octubre, pero lo que pasa que teniendo una colonia tan importante como decíamos antes, árabe, musulmana, pro, en todo caso árabe o en contra, también tienden de las comunidades judías más grandes de Europa, ¿no? Sí. A la vez de tener muchísimos jóvenes de Oriente Medio o de fe musulmana en definitiva. Sí, y de hecho también no hay que olvidar, acá en Francia particularmente, tienen una base en la sociedad, tanto en los jóvenes como también en general, en toda la población, y más que nada aquí en París, tienen una base política en lo que tiende a ser la izquierda radical, todo el Partido Comunista y los jóvenes comunistas, que son personas bastante pro-palestinas. Yo, de hecho, así como dato anecdótico, tuve la oportunidad de visitar un día uno de estos cafés comunales manejados por los jóvenes comunistas parisinos. Tuve la oportunidad de visitarlo y estaba todo entre las cosas que tenían de la Comuna de París, allá por el 1800, cuando la Comuna de París era comunista, y toda otra parafernalia, tenían todo, y esto fue antes de la guerra, todo propaganda y cosas pro-Palestina y no anti-judío, pero sí anti-Israel, y de hecho todo este segmento de la población se está en su mayoría manifestando también a favor de la causa palestina. Entonces también, como tú decías, hay una división no solo entre los inmigrantes y los franceses, sino propiamente entre los franceses. En las encuestas políticas que ha habido, se ha observado en estos días, ayer me estaba fijando, hay un aumento en lo que a Madame Le Pen, que es de la derecha más conservadora y más estricta y dura. Entonces es un tema que está que afecta en todos lados. Sí, bueno, vamos a recordar, te agradecemos mucho, Felipe, que te cuides, pero también vamos a recordar la hipocresía francesa, porque si ustedes recordarán, el Ayatollah Khomeini, que fue el que derrocó y que instauró esta
país teocrático que es Irán, donde estaba, que derrocó a Mohamed Reza Pahlavi, que era el Shah de Irán, era justamente, vivía en los suburbios de París, y cuando él regresa a Teherán, lo hizo en un avión de Air France, ¿no? Así que alimentaron al monstruo también estos pibes, ¿no? Y bueno, el proceso colonizador francés y descolonizador ha sido bastante, ha tenido esos elementos. De hecho, por ejemplo, otro país que se vio afectado, y una guerra directamente afectada por lo que fue el proceso francés, fue la guerra de Vietnam. No hay que olvidar que antes de la intervención estadounidense ocurrió por lo que fue el desastre en la retirada francesa de Vietnam, y que tenía un alto elemento religioso, así como lo tuvo Irán en su momento y ahora el conflicto en Medio Oriente. Entonces los franceses, sí hay cierta hipocresía histórica, podríamos decir.